2 acerca de la obra de la redención que vamos a estudiar en esta noche. Para empezar el estudio, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este momento. Nos ponemos de rodillas. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos hemos reunido mediante Zoom para alabar tu nombre. Bendícenos en esta noche, que podamos entender y comprender la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo allá en el lugar santísimo. Te agradecemos y que nos ayudes en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos. Amén. Vamos a estudiar el tema, la obra de la redención. Le pido por favor si me puede compartir pantalla. Y hermano Carlitos, ya le comparto. Gracias. A ver. ¿Cómo hago? ¿Le sale, hermano Carlitos? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas, dicen los participantes. A ver, un momentito. Ya le ayudo, hermano Carlitos, entre tanto. Ya le estoy Muchas gracias. aquí luchando con la tecnología. Ya. Es que así es. Bueno, el día de ayer se estudió acerca del plan de la redención como el primer tema. Ahora vamos a ver acerca de la obra de la redención. ¿Qué es la obra de la redención? Es un tema bastante profundo esto del plan de la redención, de la obra de la redención, que estaremos estudiando por las eternidades, como dice el Espíritu de profecía. Ahí mire el hermano Carlitos. No puede comenzar a compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo, dice. Mi hermanito debe de dejar de compartir. Usted, mi hermanito, bueno, desde la computadora. ¿Yo? No, el hermanito Byron. Ahorita ya. ya dejé de compartir ya. Ya, Ahora ahí, sí, hermano Carlitos. A ver, voy a ver. Ahí inténtele. Allá. Muy bien. Aquí luchando, pero le damos, hermano Carlitos. Claro, muy bien. Lo importante es que vamos a empezar. Ya. El título es la obra de la redención. Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Siempre hemos estado estudiando estos temas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Siempre tenemos que obtener mayores conocimientos. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Al que busca la verdad siempre va a estar aprendiendo más, conociendo más, investigando más. Vamos a la segunda diapositiva. Dice,
en la Biblia lo siguiente. En Primera de Pedro 2:24 vamos a leer. Primera de Pedro 2:24 que dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. El pecado, con su terrible maldición, corrompió el mundo y casi borró la imagen de Dios en el hombre. Pero el maravilloso y compasivo amor de Dios no abandonó a los hombres en su desesperada y caída condición para sucumbir completamente. Él dio a su Hijo bien amado para su salvación. Él nos dio a su Hijo para nuestra salvación. Al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación. Aumentará en brillo mientras lo contemplemos, mientras lo estudiemos y mientras aspiremos a entender de lo que se trata. Su altura y profundidad irán continuamente en aumento. Vamos a pasar a la Biblia, mis hermanos, a Génesis 2:17, Romanos 7:10 y 11 y Primera de Pedro 2:24, en la cual vamos a ver de qué se trata, cuál es la pena por transgredir la ley y cómo únicamente podría escaparse el infractor, cómo podría escaparse y quién tomó sobre sí nuestra transgresión. Vamos a ver cuál es la pena por infringir la ley. Por favor, que me dé leyendo, hermana Carlita, estos versículos que están en la pantalla. Sí. La palabra del Señor en Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Romanos 7:10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Muchas gracias. ¿Cuál es la pena por transgredir la ley? La muerte. La muerte. ¿Y quién tomó sobre sí nuestra transgresión? Cristo Jesús. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor a lo que nosotros entendemos. Dice la siguiente diapositiva: para salvar a la raza humana de la muerte eterna, el Hijo de Dios se ofreció como voluntario para llevar el castigo de la desobediencia. Únicamente mediante la humillación del príncipe del cielo podía eliminarse el deshonor, podía satisfacerse la justicia y ser restaurado el hombre a lo que había perdido por la desobediencia. Y en la Biblia, pasemos a la Biblia a ver qué nos dice acerca de qué debió hacer primero el Hijo de Dios a fin de volver una realidad el plan de la redención. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios, Cristo Jesús? Vamos a Primera de Timoteo 3:16 y Juan 3:16. Por favor, que me dé leyendo mi hermano Byron estos versículos que están en pantalla. Amén. La palabra del Señor dice en Primera de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias. Grande es el misterio de la piedad.
Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no pueden ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. Dice el don de profecía lo siguiente: pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a Él, para que sufriese la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Mis hermanos, el plan de la redención supera en mucho la comprensión de la mente humana. La gran condescendencia de Dios es un insondable misterio para nosotros. No puede comprenderse completamente la grandeza del plan de redención, ni la sabiduría infinita podía dar un plan que lo superara. Y solo podía tener éxito revistiendo la divinidad con humanidad, convirtiéndose Cristo en hombre y sufriendo la ira que ha causado el pecado debido a la transgresión de la ley de Dios. Esa es la obra de la redención. Por medio de este plan, el grande y terrible Dios puede ser justo y ser aún el que justifica a todo el que cree en Jesús y que lo recibe como su Salvador personal. Vamos a la Biblia, mis hermanos, a Filipenses 2:8 y Hebreos 5:8 y 9 para ver qué clase de obediencia hizo posible que Cristo nos redimiera. Filipenses 2:8 y Hebreos 5:8 y 9. Por favor, que me dé lectura. ¿Quién está en la pantalla? Mi hermana Elsie, por favor, ¿me puede dar lectura? Lo que está en la pantalla. Sí, hermanito, buenas noches. Buenas noches. La palabra del Señor dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8, 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muchas gracias. ¿Qué clase de obediencia hizo posible que Cristo nos redimiera? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es la obra de la redención, cuál es la definición que podemos encontrar en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía. Cristo efectuó la redención del hombre por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esto no fue hecho saliéndose de sí mismo, es decir, no se salió de su divinidad, sino tomando consigo la humanidad, entrando en la humanidad. De esta manera, Cristo dio a la humanidad una existencia que proviene de sí mismo. La obra de la redención es llevar la humanidad dentro de Cristo, hacer que la raza caída sea una con la divinidad. Repito, la obra de la redención es llevar la humanidad dentro de Cristo, hacer que la raza caída sea una con la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Cristo tomó la naturaleza humana, para que los hombres pudieran ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito. Para que los hombres fueran participantes de la naturaleza divina y fueran completos en Él. Con esto vamos a 1 de Pedro 2:24. ¿Qué ha dado a Cristo el derecho de tomar a los cautivos de las manos del enemigo? ¿Qué ha dado a Cristo el derecho de tomar a los cautivos de la mano del enemigo?
Primera de Pedro 2:24. Por favor, me da lectura mi hermano Homero, lo que está en la pantalla. Amén. La palabra del Señor dice: ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos de la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Muchas gracias. Se describe a Cristo como quien lleva los pesares y dolores causados por el pecado, y Él hace esto no solo como nuestro amigo que simpatiza con nosotros, sino como nuestro sustituto. Por lo tanto, nuestros pecados de egoísmo, de carácter inamistoso, de indolencia, de malos hábitos y malas prácticas, deben ser eliminados positiva y firmemente. El que se desliga de Satanás no debe dar lugar a sus tentaciones. Consideren las almas que van a Cristo, que Él es quien lleva los pecados. Que el alma arrepentida se aferre por fe del recurso preparado para salvarla, no en sus pecados, sino de sus pecados. Cristo, como el que lleva los pecados, debe quitar los pecados y rescatar al pecador de su malsana condición espiritual. Ahora pasemos a la Biblia, a Hebreos 10, versículos del 5 al 7. ¿Cómo se dedicó Cristo a prepararse para la restauración de la imagen de Dios en hombres y mujeres? ¿Cómo se preparó? Vamos a ver Hebreos 10 del 5 al 7. Por favor, que me dé lectura. Si está ahí, Luchito, por favor. O mi hermana Luis. A ver, mi hermano Luis, ¿Cuál me dijo? lo que está en la pantalla. Ya. Hebreos 10 del 5 al 7. Claro. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Muchas gracias. El que no conocía el pecado fue hecho pecado por nosotros. Con este terrible peso de culpa sobre sí, a causa de nuestros pecados, resistió la prueba terrible del apetito y del amor al mundo y al honor, y del orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. Cristo soportó estas tres grandes tentaciones capitales y venció en favor del hombre, obrando para él un carácter justo, porque sabía que el hombre no podía lograrlo por sí mismo. Cristo superó estas tres grandes tentaciones, resistió la prueba terrible del apetito, del amor al mundo y al honor y al orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. Vamos a la Biblia, al siguiente versículo. Juan 17, 3 y 4. ¿De qué manera glorificó Cristo a su Padre y por qué? Vamos a ver en Juan 17, 3 y 4. Por favor, que me dé lectura mi hermana Liz. Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Muchas gracias. Estas palabras que se encuentran en estos versículos significan mucho. Solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios nos insta a que escuchemos estas palabras. Son palabras de Dios y todos debieran prestarle atención, pues por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de una manera que asegura la salvación final es ser vitalizado con un conocimiento espiritual
es practicar sus palabras. Sin esto, todo lo demás no tiene valor. Ahora vamos a la Biblia, mis hermanos, a Isaías 42:21 y Mateo 5:17, para ver qué demuestra la muerte de Cristo en la cruz acerca de la ley y cuál es aún la condición para nuestra salvación. Isaías 42:21. Por favor, mi hermana Elsie, que me dé lectura. Lo que está en la pantalla. La palabra del Señor dice en Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas gracias. Los que pertenecen al ejército de Cristo deben actuar en acción concertada, en conjunto. No pueden ser soldados fieles a menos que obedezcan órdenes. Es esencial una acción unida. No tiene verdadera fuerza un ejército en el que cada parte actúa por su cuenta. A fin de conquistar nuevo territorio para el reino de Cristo, sus soldados deben actuar en forma concertada. Él exige que su ejército sea unido. Dios exige que su ejército sea unido, que avance constantemente, no como un grupo constituido por átomos independientes. El poder de su ejército debe usarse con un gran propósito: magnificar las leyes del reino divino ante el mundo, ante los ángeles y los hombres. La siguiente diapositiva dice: pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable, que no cambia. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable. Vamos a la Biblia, mis hermanos, a Romanos 3:19 y 20. En la obra de la redención, ¿qué es usado por Cristo para convertir a hombres y mujeres? ¿Qué es lo que Cristo usa para convertir a hombres y mujeres? Vamos a Romanos 3:19 y 20. Mi hermano Byron, que me dé lectura, por favor. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas gracias. Dice el don de profecía: para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. ¿Cuál es la norma de justicia que Dios dio al hombre? Los 10 mandamientos, la ley. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse.
como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás a Cristo, sin haber aceptado jamás a Cristo. Ahora vamos a la Biblia, a Génesis 1:26, Lucas 4, 5 y 6 y Juan 12, 31. Tenemos unas preguntas. ¿Qué fue dado a Adán al principio y usurpado por Satanás después de la caída? ¿Cómo y cuándo será restaurado esto sobre la base de la vida y el sacrificio de Cristo? Veamos Génesis 1:26. Por favor, que me dé lectura mi hermano Homero. Amén. La palabra del Señor dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lucas 4, 5, 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muchas gracias. Qué amor infinito el de nuestro Padre Celestial. Cuán grande es ese amor hacia cada uno de nosotros. Dios hizo el mundo para agrandar el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes y creados. Dice el don de profecía lo siguiente. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, según Segunda de Corintios 4:4. Satanás había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora pasemos a la Biblia, a Malaquías, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué hará Cristo con el pecado y con todo lo que tenga alguna relación con este? ¿Qué es lo que Cristo va a hacer? Vamos a Malaquías 4:1. Por favor, que me dé leyendo mi hermana Carmita. Malaquías 4:1. La palabra del Señor dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hará Cristo con el pecado y con todos los que tenga alguna relación con este? No les dejará ni raíz ni rama.
Toda la obra del padre de la mentira está registrada en el libro de los estatutos del cielo. Y los que se prestan para el servicio de Satanás, para expresar ante los hombres y presentarles las mentiras de Satanás por precepto y por práctica, recibirán según sus obras. Raíz y ramas serán destruidas con el fuego de los últimos días. Satanás, el gran general de la apostasía, es la raíz, y todos sus obreros que enseñan mentiras en cuanto a la ley de Dios son sus ramas. Mis hermanos, para terminar, en la eternidad aprenderemos aquello que, de haber recibido la iluminación que fue posible obtener aquí, habría abierto nuestro entendimiento. Los temas de la redención llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. Mediante el estudio, estaremos estudiando por todas las edades y aprenderemos más y más, y nuestro entendimiento irá en aumento. Entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tenían fe para entender. Eternamente irán apareciendo nuevas visiones de la perfección y gloria de Cristo. Durante los siglos interminables, el fiel padre de familia sacará de su tesoro cosas nuevas y viejas para que podamos aprender cada uno de nosotros. Y finalmente, la obra de la redención, como se dijo inicialmente, es llevar la humanidad dentro de Cristo, hacer que la raza caída sea una con la divinidad. Tenemos que llegar a ser uno con Dios, a ser uno con el divino. Hasta aquí, mis hermanos, ha sido el estudio del día de hoy. Que Dios nos cuide y nos guarde, y que podamos seguir estudiando y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y acerca de este estudio maravilloso de la redención. Muchas gracias. Agradecemos a Carlitos por este tema tan maravilloso. Realmente es un tema muy profundo que la mente humana no avanza a abarcar, a comprender lo que Dios hizo, Jesús hizo por cada uno de nosotros, que su divinidad cubrió con humanidad para darnos salvación. Bueno, solamente que el Señor abra nuestro entendimiento para poder entender por lo menos algo, ¿no? Pero sí, el pedido de Dios es que nosotros debemos obedecer sus requerimientos para tener esa unión entre la divinidad y la humanidad. Bueno, con alegría en nuestros corazones nos vamos a colocar de rodillas y vamos a dirigirnos al cielo mediante la oración. Amado Padre que está en el cielo, le damos gracias por el tema de esta noche. Sabemos que Jesús hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para darnos redención, ya que el enemigo del cielo y el enemigo de las almas se robó, Señor, todo lo que estaba en la tierra. Pero, Señor, usted hizo todo lo posible de cubrir su divinidad con humanidad para darnos redención. Gracias, Padre mío, porque usted ama a las almas de este mundo. Y gracias también porque nos ha redimido de este mundo de pecado, y aquí estamos un grupo de sus hijos preparándonos para la eternidad. En esta noche pido de manera especial que su manito sanadora sea sobre la niña Sofía, que está con neumonía y que está hospitalizada. Que usted obre, Señor, con poder en la salud de esta criaturita, que usted le ayude, le anime, le dé sabiduría a los médicos y la medicina realmente la que sea necesaria para que pueda ser administrada en el cuerpito de la niña. Padre bendito, tenga la bondad de darnos su santa bendición a todos los que estamos conectados juntamente con nuestras familias. Y también pido, mi Señor, que cada uno de nosotros tenemos necesidades espirituales, físicas, económicas, que usted pueda ayudarnos, que usted pueda, Señor, solventar cada necesidad de cada hermano que estamos en esta noche conectados.
denos su santa bendición. Le pedimos esto en el nombre santísimo de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, mis queridos Amén. hermanos, les agradezco.